Hola, entonces hoy vamos a ver resolución de triángulos rectángulos. Si estamos hablando de un triángulo rectángulo es porque estamos diciendo que uno de los ángulos es recto. Tiene que tener un ángulo recto. Bien, entonces acá tenemos el triángulo rectángulo con un ángulo recto, que en este caso es este, lo vamos a llamar A. Y a los otros dos ángulos B y C, todo con minúscula. Pero ahora vamos a nombrar los lados. Si este es el vértice y el ángulo A, justo enfrente voy a tener el lado A. Si este es el ángulo y vértice C, justo enfrente voy a tener el lado C con mayúscula. Y si este es el ángulo y el vértice B, justo enfrente voy a tener el lado B. Ahí estamos entonces, con los tres lados y los tres ángulos. Cada triángulo tiene siempre 6 elementos. ¿A qué vamos a llamar resolver un triángulo rectángulo? A que me den como datos, me den 3 elementos y yo pueda calcular los 3 que me falten. Bien. Ahora, los datos. Uno es el ángulo recto. Este siempre va a ser dato, porque me están diciendo desde el principio que es un triángulo rectángulo. Así que ya uno de los datos me lo dan como si fuera en el nombre. Y además me tienen que dar 2 datos más, que pueden ser 2 lados o pueden ser un lado y un ángulo. Pero nunca los datos pueden ser 3 ángulos, porque si no, no queda determinado el triángulo, no podría calcular nada de lo que me falta porque no sabría de qué triángulo se trata. Así que siempre tienen que ser, por lo menos un lado tiene que haber como dato. Nunca los 3 ángulos. Ok, bien, entonces, vamos a ver diferentes casos. Hay varios casos, pero la cuestión es ir razonando cada una de las situaciones. Así que vamos a comenzar con un ejemplo. Por ejemplo, me dicen que tengo un triángulo. Vamos a ponerle otra vez los mismos nombres, A, B y C, y por lo tanto este es A, este es B y este es C, donde los datos que me dan son, además de que A es el ángulo recto, que me tienen que decir por lo menos cuál es la letra del nombre para saber, con el ángulo recto también sé cuál es la hipotenusa, ¿no? Y A es el ángulo recto, el lado A es la hipotenusa, así que es importante saber cuál es. Y vamos a suponer que me dan el ángulo C como dato, me dicen que vale 38 grados, por ejemplo, y además me dan el lado B, que mide 5 centímetros. Bien, estos son entonces los datos que tengo y tengo que calcular todo lo que me falta. Entonces, el ángulo A lo tengo, el ángulo C lo tengo, me falta el ángulo B. El lado B lo tengo, me faltaría el lado A, que es la hipotenusa, y también el lado C. Esto sería todo lo que tengo que calcular. Bien, como yo sé que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados, y yo tengo un dato acá, pero además tengo otro dato acá que me dice que es recto, puedo calcular el ángulo que me falta. Así que lo primero que vamos a hacer entonces va a ser el cálculo del ángulo que falta, que vendría a ser el ángulo B. Para calcular el ángulo B voy a tener en cuenta entonces que A más B más C es 180 grados y como A mide 90 grados, B no lo conozco y C mide 38 grados, puedo calcular el ángulo que me falta. Es una ecuación. Entonces, B lo dejo donde está y acá voy a tener 180 grados, el 90 que pasa restando y el 38 que pasa restando. Cuando hago la cuenta entonces, 180 menos 90 es 90 y 90 menos 38 es 52 grados. Acá entonces ya tengo el primero de los ángulos, de los elementos que tenía que calcular del triángulo. Bien, ahora, para calcular lo que me falta,
no importa si empiezo por A o por C, voy a tener que usar las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer ahora el cálculo de C. Si quiero calcular el lado C, entonces voy al gráfico y me fijo primero los datos que tengo. Los datos que tengo son el ángulo C y tengo también el lado B, que esto puede variar ejercicio a ejercicio, me van a ir variando los datos que tengo. En este caso son estos dos. Y quiero calcular mi incógnita, en este caso, lo que yo quiero calcular es el lado C. Entonces, yo me tengo que preguntar en esos elementos marcados que quedaron en el triángulo, ¿qué función? Fíjense que es un ángulo y dos lados. Entonces siempre va a haber una función trigonométrica de ese ángulo que relacione a los dos lados que tengo. Siempre vamos a usar las funciones directas, seno, coseno y tangente. Entonces me pregunto, el lado B, ¿qué cateto es para el ángulo C? Cateto adyacente. Y el lado el lado C, ¿qué cateto es para el ángulo C? Cateto opuesto. Entonces yo me tengo que poner a pensar qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente con el cateto opuesto. Entonces pienso en la reglita mnemotécnica de SOHCAHTOA, que la habíamos visto en el video anterior, y yo sé que esto habla del seno, que esto habla del coseno y esto habla de la tangente. Para que esté el opuesto y la hipotenusa tiene que estar la O con la A. Así que lo que relaciona el opuesto con el adyacente es la tangente. Por lo tanto, yo voy a decir que la tangente del ángulo C, que es el dato, la tangente del ángulo C, de este ángulo, relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente, siempre del ángulo C. Entonces voy a escribir, la tangente de C es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por definición de tangente. Bien, ¿quién es el cateto opuesto? En este caso, el cateto opuesto es el lado C, que es mi incógnita, es decir, que lo voy a seguir llamando C. Y el cateto adyacente es B, pero B tengo cuánto mide. Yo sé que es de 5 centímetros. Voy a sacar los centímetros para hacer las cuentas, después lo volvemos a poner cuando está el resultado, ¿no? Es algo que nos da la posibilidad a la matemática. En física, por supuesto, no se puede hacer esto. Bien, entonces, pero yo sé cuánto vale el ángulo C, porque el ángulo C mide 38 grados. Entonces, si yo a C lo reemplazo, me va a quedar que la tangente de 38 grados es igual a un valor desconocido sobre 5. Pero ese valor desconocido yo lo puedo calcular, porque la tangente de 38 la encuentro en la calculadora. Así que si a C lo despejo, me va a quedar una cuenta para hacer y calcularlo. Este 5 que me molesta y que está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Me va a quedar entonces la tangente de 38 grados por 5 igual al lado C, que es lo que quiero calcular. Bien, entonces, buscando en la calculadora tangente de 38, fíjense que la calculadora esté en degree. Y a ese valor, que tiene un montón de cifras decimales, no lo copio, no lo borro, no hago nada, directamente lo multiplico por 5, me da un valor que es el valor del lado C. Cuando hablo de un valor del lado C, ya estoy hablando de los centímetros, en este caso que había sacado, ¿no? En centímetros o metros o lo que sea, en este caso son centímetros. Entonces no hace falta que le deje demasiadas cifras decimales. A mí en este caso me dio 3,9 centímetros con una sola cifra decimal. Y o pueden ponerle 2 si quieren. Y este sería el resultado. Es más,
si pongo 4 centímetros y aproximo sin cifras decimales, en este caso estaría bien porque el error cometido al ser 3,9 es bastante chiquito. Bien, pero todavía tenemos que hacer el cálculo de la hipotenusa. Entonces, corremos un poquito la pantalla y vamos a hacer el cálculo de la hipotenusa, que se llama A en este caso. A, el lado A, es la hipotenusa. Entonces, tengo que volver al gráfico, pero ahora voy a marcar nada más que los datos y la incógnita que me interesa calcular ahora. Por ejemplo, yo voy a pensar que tengo como datos los mismos, el ángulo C y el cateto B. Pero lo que me cambió ahora es lo que quiero calcular. A mí ya no me interesa calcular C. Ahora lo que me interesa calcular es la hipotenusa A. Entonces voy a tener que pensar otra vez, hay un ángulo y dos lados, ¿qué función trigonométrica de ese ángulo que yo tengo relaciona, en este caso, al cateto adyacente, que es dato, con la hipotenusa, que es la incógnita? Hoy habíamos relacionado con C, porque era mi incógnita C. Ahora los datos los relacionamos con A, porque mi incógnita es A. Entonces tengo que buscar hipotenusa con el adyacente. Hipotenusa con el adyacente lo encuentro acá, es decir, que estoy hablando del coseno del ángulo. Por lo tanto, yo voy a decir que es el coseno del ángulo C el que relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa, que en este caso sería el coseno de 38 grados, el cateto adyacente que vale 5 centímetros, y la hipotenusa que no sé cuánto vale, así que la voy a llamar A, que vendría a ser el nombre de la incógnita que estoy averiguando. Ojo cuando la incógnita que quiero despejar está en el denominador. Tengan cuidado, mucho cuidado. Hagan de cuenta que esto es una proporción con un 1 abajo y así les va a resultar más fácil despejar A. No es que sea imposible de otra manera, el que lo sabe lo hace, pero trae más confusión si lo quiero despejar directamente. Así como una proporción, yo lo que voy a hacer es multiplicar, en este caso así en cruz, ¿no? Multiplicar los extremos y multiplicar los medios, y tiene que darme el mismo resultado, como en toda proporción. Entonces me va a quedar que A por el coseno de 38 grados es igual a 5 por 1. Fíjense que el coseno de 38 grados no lo calculo y lo escribo, porque ahí voy a cometer errores, voy a sacar cifras decimales. Entonces, no lo voy a calcular hasta que lo necesite y lo voy a dejar directamente en el visor de la calculadora para operar con él, no antes. Entonces, en este caso, si a mí me interesa la hipotenusa, el coseno de 38 me estaría molestando, lo paso al otro lado. 5 por 1 es 5 y el coseno de 38 que estaba multiplicando ahora va a pasar dividiendo. Es decir, que la cuenta que tengo que hacer en la calculadora es esta. A 5 lo tengo que dividir por el coseno de 38 grados. Y me va a dar directamente el valor de la hipotenusa A. Me da directamente, en este caso me dio 6,3. Así que voy a poner 6,345, pero voy a cortarlo con una sola cifra decimal, así que me va a quedar 6,3 centímetros. Bien. Entonces, volviendo un poquito, retomando todo desde el principio, yo acá pude calcular el lado B, que me dio 52 grados, pude calcular el lado C, que me dio 3,9 centímetros o 4 centímetros, está bien, y el lado A, que es de 6,3 centímetros, es decir, que pude resolver el triángulo rectángulo. Solamente con 3 datos, el ángulo recto y 2 datos más, yo pude resolver los 3 elementos que faltaban. Voy a hacer otro ejemplo, pero en otro video.